La casa londinense del conde de Wiltshire olía a cera de velas y a lilas. Las habían traído en grandes jarrones de porcelana y las habían dispuesto por todas las habitaciones, como si esperaran que el aroma ahogara el olor del aburrimiento. Lady Catherine de Veró estaba sentada junto a la ventana en el pequeño salón, con la barbilla apoyada en la palma de la mano, observando cómo la señora Fitzwilliam se ajustaba por enésima vez las plumas de su sombrero. Las plumas temblaban con cada uno de sus suspiros, y eso era lo único que entretenía mínimamente a Catherine en aquella sofocante tarde de mayo. «Lady Catherine, ¿ha oído las últimas noticias?». La señora Fitzwilliam se inclinó más cerca y las plumas casi rozaron la mejilla de Catherine. «Lord Blackwell ha regresado a la ciudad». Catherine arqueó una ceja. «¡Qué alegría para todos nosotros!», pronunció con una leve sonrisa burlona. Ya echaba de menos al hombre que sabe guardar silencio con tal estruendo que todos los demás se sienten charlatanes. Varias damas soltaron risitas. La señora Fitzwilliam se cubrió la boca con el abanico. «Es usted cruel, querida mía». «En absoluto». Catherine se enderezó y alisó los pliegues de su vestido color melocotón. «Solo digo lo que todos piensan. Lord Blackwell es un hombre enigma. Aparece en las recepciones, se queda junto a la pared, mira a todos como si estuviera leyendo un libro, y luego desaparece sin decir palabra. Es un teatro de un solo actor. Dicen que sufrió una desgracia», intervino Lady Somerset, una mujer mayor de mirada penetrante. «Por eso rehúye la sociedad». «Una desgracia», repitió Catherine, y en su voz se percibió burla. «Qué conveniente. Uno puede comportarse de la forma más extraña que sea y siempre achacarlo a una desgracia. Y si alguien pregunta por los detalles, guardar un silencio misterioso». No se dio cuenta de que en el umbral del salón había aparecido una figura alta. Solo lo notó cuando la señora Fitzwilliam palideció y Lady Somerset se enderezó bruscamente. «Disculpen que interrumpa una conversación tan fascinante», se oyó una voz masculina serena. Catherine se volvió. Lord Andrew Blackwell estaba en el umbral, con la cabeza ligeramente inclinada en una reverencia cortés. Vestía una levita azul oscuro de corte impecable, corbata blanca inmaculada y chaleco de un tono dorado apagado. Su cabello castaño estaba cuidadosamente peinado hacia atrás, y la mirada de sus ojos oscuros, del color del té fuerte, era absolutamente impenetrable. «Lord Blackwell». La señora Fitzwilliam se levantó de un salto, casi dejando caer el abanico. «¡Qué sorpresa! Justo estábamos precisamente hablando de mí». Sus labios temblaron en una sonrisa apenas perceptible. «Me he dado cuenta». Catherine no se levantó. Se recostó en el respaldo de la butaca y lo miró con la misma expresión de leve superioridad que llevaba como una corona. «Lord Blackwell», pronunció con calma. «Qué rareza verlo a la luz del día. Pensaba que prefería aparecer solo al crepúsculo, como los murciélagos», precisó él, y su voz sonó tan imperturbable que varias damas no pudieron contener la risa. Catherine entrecerró ligeramente los ojos. No esperaba que respondiera. Normalmente guardaba silencio cuando ella hacía comentarios ingeniosos a su costa, y ese silencio siempre le había parecido una admisión de derrota. «Exactamente», sonrió. «O como los fantasmas. Aparecen de la nada y desaparecen en la nada». Él dio un paso hacia la habitación, y la luz de la ventana cayó sobre su rostro. Catherine notó involuntariamente que aquel rostro era agradable. No hermoso en el sentido clásico, los rasgos demasiado marcados, la línea de la mandíbula demasiado obstinada, pero había en él cierta compostura atractiva. Debo admitir, Lady Catherine, que sus comparaciones siempre se distinguen por una imaginación poco común. Ayer era un hombre enigma, hoy un fantasma. Para mañana, me temo, decidirá que no existo en absoluto. Oh, no dudo de su existencia. Catherine fingió una expresión de reflexión exagerada. Más bien de su presencia. Es usted tan magistral en el arte de disolverse en las sombras. Curioso. Inclinó la cabeza como si la estuviera examinando. Yo siempre pensé que la verdadera maestría está en saber atraer la atención. Usted lo hace con tanta naturalidad. Durante unos instantes, Catherine guardó silencio. ¿Era aquello un cumplido? ¿O una pulla velada? No podía saberlo. Su rostro permanecía absolutamente sereno. En sus ojos oscuros no había ni burla ni ofensa. «Solo digo lo que pienso», respondió finalmente.
Un privilegio al alcance de pocos. Dio otro paso y se detuvo junto a la mesa donde había un soporte de plata con cartas. La mayoría prefiere pensar una cosa y decir otra. ¿Y usted qué prefiere, Lord Blackwell? Callar, respondió con sencillez. Eso me libra de la necesidad de mentir. Ella abrió la boca para responder algo mordaz, pero él ya se había inclinado en una reverencia y se había vuelto hacia la salida. Lady Catherine, señoras, les deseo un día agradable. Salió tan silenciosamente como había entrado. Solo el leve crujido de las tablas del suelo delató sus pasos que se alejaban. El salón se sumió en el silencio. Bueno, la señora Fitzwilliam fue la primera en encontrar qué decir. Eso ha sido inusual. Catherine frunció el ceño. ¿Inusual? Había sido irritante. Estaba acostumbrada a que la gente se riera de sus bromas o se ofendiera. Pero Blackwell no había hecho ni lo uno ni lo otro. Simplemente había aceptado sus palabras. Había respondido con la misma ligereza y se había marchado. ¿Es siempre así? Procurando que su voz sonara indiferente. Sí, Lady Somerset asintió. Siempre. Lo conozco desde la infancia. Incluso entonces era diferente. Serio más allá de su edad. ¿Qué le ocurrió? Catherine formuló la pregunta antes de poder detenerse. ¿Esa tal desgracia? Lady Somerset vaciló. Luego negó con la cabeza. Esta no es mi historia. Si quiere saberlo, pregúnteselo usted misma. Catherine resopló. No me interesan sus historias. Pero durante todo el resto del día, por alguna razón, la persiguió la imagen de Lord Blackwell. Su voz serena, su rostro impasible y aquella extraña sonrisa que se sentía más de lo que se veía. 3 días después, Catherine volvió a verlo. Fue en Hyde Park, temprano por la mañana, cuando el aire aún estaba fresco y las avenidas casi desiertas. A Catherine le encantaban los paseos matutinos. Podía caminar sin la multitud de ojos curiosos y las interminables reverencias. Caminaba junto al lago, admirando cómo el sol doraba la superficie del agua, cuando advirtió una figura familiar en un banco bajo un viejo roble. Lord Blackwell estaba leyendo. Un libro encuadernado en cuero descansaba sobre sus rodillas, y él mismo permanecía tan inmóvil que parecía parte del paisaje. Catherine se detuvo indecisa. Podía pasar de largo, fingiendo no haberlo notado. O la curiosidad venció. Se dirigió hacia él, procurando que sus pasos sonaran lo suficientemente fuertes. Él levantó la cabeza cuando ella se encontraba a pocos pasos del banco. Lady Catherine, dijo sin sorpresa, como si hubiera esperado su aparición. Buenos días. Buenos días, Lord Blackwell. Asintió ella y se detuvo a su lado. Veo que ha encontrado un nuevo refugio apartado. ¿Apartado? Recorrió con la mirada la avenida casi desierta. Esto es bastante abierto. Pero solitario, precisó ella. Y usted parece preferir la soledad. No la soledad. Cerró el libro, pero no lo guardó. El silencio. Ayuda a pensar. ¿Y en qué piensa Lord Blackwell? Él la miró con una mirada prolongada, y Catherine sintió de pronto que la veía por completo. No el vestido, no el peinado, no la sonrisa, sino algo más profundo. En muchas cosas, respondió finalmente. En que, por ejemplo, la mayoría de la gente teme al silencio. Lo llenan con palabras, risas, movimiento. Porque en el silencio hay que escucharse a uno mismo. Catherine frunció el ceño. Es una observación muy sombría. Quizá sus labios temblaron. Pero eso no la hace incorrecta. Ella iba a replicar, pero de pronto le llegó un grito fuerte desde la orilla opuesta del lago. Una niña pequeña con vestido blanco estaba al borde del agua y lloraba, señalando hacia el lago. Junto a ella se agitaba una criada, gesticulando con las manos. La muñeca cayó al agua, dijo Blackwell en voz baja, poniéndose de pie. ¿Qué? Él ya caminaba hacia la orilla, rápido y decidido. Catherine se apresuró tras él. Cuando se acercaron, el cuadro quedó claro. Una muñeca con vestido azul flotaba lentamente alejándose de la orilla, arrastrada por una ligera corriente. La niña sollozaba inconsolable, y la criada miraba a su alrededor con impotencia. Blackwell no pidió permiso. Se quitó la levita, se la entregó a Catherine y sin pensarlo entró en el agua. «¡Lord Blackwell!», se le escapó a Catherine. Él no respondió. El agua le llegaba a las rodillas, luego a los muslos. Alcanzó la muñeca,
la recogió y regresó a la orilla, dejando tras de sí huellas húmedas sobre la hierba. La criada hizo una reverencia, murmurando agradecimientos. La niña dejó de llorar y miraba a Blackwell con ojos enormes, apretando contra su pecho la muñeca empapada. «Gracias». Él se puso en cuclillas para quedar a su altura. «Sujétala con más fuerza la próxima vez», dijo con suavidad. «Si no, tendrá frío y se sentirá sola». La niña asintió, sollozando, y la criada se la llevó, lanzando miradas agradecidas por encima del hombro. Blackwell se enderezó y se volvió hacia Catherine. Sus pantalones estaban empapados, la camisa manchada de limo, el cabello despeinado. Catherine le tendió la levita. «Tiene un aspecto diferente», y en su voz no había rastro de burla. «¿Diferente?» Aceptó la levita, pero no se la puso. «Menos enigmático», admitió ella, «y más humano». Él sonrió levemente. Por primera vez ella vio en su rostro una sonrisa auténtica, aunque fugaz. ¿Así que empaparse hasta los huesos es todo lo que hacía falta? ¿O simplemente hacer algo bondadoso?, respondió Catherine más bajo de lo que pretendía. Se miraron durante varios segundos largos. Luego él hizo una reverencia, tan cortés como siempre. «Debería volver a casa y cambiarme. Hasta pronto, Lady Catherine». Ella lo observó alejarse hasta que desapareció tras el recodo de la avenida. Y por primera vez en muchos años, Catherine Devereux se quedó sin palabras. Andrew Blackwell no amaba las recepciones, más exactamente, no amaba en lo que se convertían hacia la mitad de la velada, ruidosas, sofocantes, llenas de fingimiento y conversaciones vacías. Pero rechazar la invitación de la vizcondesa de Richmond era imposible. Era amiga íntima de su madre, y su ausencia en su velada primaveral se consideraría una ofensa personal. Por eso estaba de pie junto a una columna en el gran salón de la mansión de los Richmond, sosteniendo en la mano una copa de champán que no había probado, y observando. Siempre observaba. Era un hábito forjado por años de soledad, no forzada, sino conscientemente elegida. Las personas se rebelaban cuando creían que nadie las miraba. Reían con sinceridad, fruncían el ceño, lanzaban miradas que no querrían mostrar a plena luz. Y ahora su mirada volvía una y otra vez a una figura en el centro del salón. Lady Catherine Devereux. Bailaba con el joven barón de Chesterfield, y su vestido, de un azul suave, con adornos de hilos plateados, ondeaba con cada giro. El cabello rubio, recogido en un peinado alto con algunos rizos sueltos, relucía dorado bajo la luz de las arañas de cristal. Su piel era pálida, casi de porcelana, pero sus ojos, oscuros, de un profundo tono avellana, parecían un extraño contraste con toda aquella luminosa magnificencia. Andrew había notado hacía tiempo esta particularidad. La mayoría de las rubias tenían ojos azules o verdes, pero los de Catherine eran casi negros, con destellos dorados, y miraban al mundo con tal vivacidad, tal osadía, que era imposible apartar la vista. En ese momento se reía de algo que había dicho el varón, echando la cabeza hacia atrás. Su risa era contagiosa, ligera, cristalina, sin falsedad. Varias personas se volvieron, sonriendo involuntariamente. Andrew bebió un sorbo de champán, sintiendo amargura en la lengua. Era hermosa. Eso lo reconocían todos. Pero no era la belleza lo que atraía su atención. Había muchas mujeres hermosas en la alta sociedad. Lo que lo fascinaba era otra cosa. Cómo se movía, como si la música viviera dentro de ella. Cómo hablaba, encontrando palabras afiladas y precisas, como cuchillas. Cómo miraba a las personas, viéndolas por completo, pero fingiendo ver solo la superficie. Era inteligente. Demasiado inteligente para el mundo en el que vivía. Y estaba sola. Aunque no se lo confesara ni siquiera a sí misma, Andrew lo había visto aquel día en el parque, cuando ella estaba junto a él a orillas del lago, y lo miraba como si por primera vez viera en él a una persona y no una caricatura. La música terminó. El barón Chesterfield hizo una reverencia, Catherine hizo una reverencia, y se separaron. Ella se dirigió hacia el borde del salón, abanicándose, y Andrew siguió con la mirada cómo varios hombres volvían la cabeza tras ella. «Blackwell, ¿se esconde otra vez?», resonó una voz alegre a su lado. Andrew se volvió. El vizconde Grayson, su viejo conocido de Cambridge, estaba junto a él con una copa de vino en la mano y una sonrisa burlona en el rostro bronceado. «No me escondo»,
respondió Andrew con calma. Descanso. ¿De qué? ¿De los bailes? Si usted no baila. Precisamente por eso descanso. Grayson se echó a reír y le dio una palmada en el hombro. Es usted un caso perdido, amigo mío. ¿Sabe cuántas damas han preguntado por usted esta noche? La mitad del salón se pregunta quién logrará finalmente derretir su corazón de hielo. No tengo un corazón de hielo. Andrew dejó la copa en la bandeja de un criado que pasaba. Simplemente no tengo deseos de exhibirlo. Precisamente eso es lo que lo convierte en un enigma. Grayson sonrió con sorna. Y las mujeres adoran los enigmas, especialmente Lady Catherine de Vereux. Dicen que ya lo ha declarado su objeto favorito para sus agudezas. Andrew sonrió involuntariamente. Lo sé, he estado presente en varias. ¿Y? ¿Cómo lo soporta? ¿Qué hay que soportar? Es inteligente e ingeniosa. Eso es una rareza. Grayson negó con la cabeza. Es usted un hombre extraño, Blackwell. Cualquier otro se habría ofendido, pero usted parece disfrutarlo. Andrew guardó silencio, porque Grayson tenía razón. Realmente lo disfrutaba, porque detrás de todas esas burlas veía lo que otros no veían. Catherine de Vereux llevaba una máscara con tanta maestría como él, solo que su máscara estaba hecha de risas y la de él de silencio. Disculpen, caballeros, resonó una voz femenina. Se volvieron. Lady Catherine estaba a unos pasos, aún abanicándose. Sus mejillas se habían sonrojado ligeramente por los bailes, y en sus ojos brillaban destellos. Lord Blackwell inclinó la cabeza en un ligero saludo. Vizconde Grayson. Lady Catherine. Grayson hizo una reverencia con galantería exagerada. Está usted preciosa esta noche, como siempre. Se lo agradezco. Sonrió, pero su mirada estaba fija en Andrew. Veo que Lord Blackwell ha encontrado su lugar habitual junto a la columna. No se cansa de sostener la arquitectura. En absoluto, respondió Andrew. Las columnas son un apoyo confiable, a diferencia de muchas cosas en este mundo. Qué filosófico. Cubrió la parte inferior de su rostro con el abanico, pero sus ojos reían. Y yo que pensaba que simplemente no le gustaba bailar. No he dicho que no me guste. Entonces, ¿por qué no baila? Porque no he encontrado una pareja digna. Las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Grayson casi se atragantó con el vino. Catherine se quedó inmóvil, y el abanico en su mano dejó de moverse. Durante varios segundos se miraron el uno al otro. «¡Qué atrevimiento, Lord Blackwell!», dijo finalmente, y su voz sonó más baja de lo habitual. «¿Acaso quiere decir que ninguna dama en este salón le satisface?» «No he dicho ninguna», replicó él con calma. «He dicho que no he encontrado». Le tendió la mano. Si no está demasiado cansada, por supuesto. Catherine miró su mano como si fuera una trampa. Luego su mirada subió hasta su rostro, y él vio en sus ojos algo que no había visto antes: incertidumbre. Dudaba. Y entonces posó su palma sobre la de él. «Nunca me canso de bailar», y la máscara volvió a su lugar. Se dirigieron al centro del salón. Los músicos acababan de comenzar un nuevo vals. Andrew posó su mano en la cintura de ella. Era delgada, frágil bajo las capas de seda y tafetán. Tomó su otra mano en la suya y comenzaron a moverse. Ella bailaba con ligereza, con gracia, siguiéndolo sin esfuerzo. Andrew era un buen bailarín. Le habían enseñado desde la infancia, aunque rara vez usaba esa habilidad. Pero ahora estaba agradecido por cada lección, por cada ensayo, porque sostener a Catherine de Vereux entre sus brazos sin perder el paso requería toda su concentración. «Me ha sorprendido», dijo ella cuando hicieron un giro. «¿Con qué?» «Con que me invitara». Pensaba que evitaba la atención. «Evito la atención vacía», la corrigió. «Y esto no es vacío». Ella entrecerró los ojos. «¿Qué significa eso?» Él no respondió de inmediato. Giraban al compás de la música, y la luz de las velas caía sobre su cabello, convirtiéndolo en oro. De cerca veía un pequeño lunar en el borde de sus labios, una salpicadura apenas perceptible de pecas en el puente de la nariz que ella, probablemente, intentaba ocultar con polvos. «Eso significa que usted es la única persona en este salón que dice la verdad», dijo él finalmente, aunque sea en forma de burlas. Catherine parpadeó. Por un instante la máscara cayó, y él la vio tal como era en realidad.
desconcertada, sorprendida, casi asustada. Yo no, comenzó ella, pero se interrumpió. Usted se burla de mí porque ve lo que pocos ven, continuó Andrew en voz baja, que soy diferente, que no encajo. Y tiene razón. Pero ¿sabe cuál es su error? ¿Cuál? Su voz tembló. Usted cree que encaja, y no es así. La música terminó. Se detuvieron en medio del salón, aún tomados de las manos. A su alrededor la gente aplaudía, hacía reverencias, se dispersaba, pero Andrew y Catherine permanecían inmóviles. Usted no sabe nada de mí. Sé más de lo que cree. Soltó su mano, hizo una reverencia y retrocedió un paso. Gracias por el baile, Lady Catherine. Y se marchó de nuevo, dejándola de pie en medio del salón con una expresión en el rostro que él no pudo descifrar. A la mañana siguiente, Catherine despertó con dolor de cabeza. Estuvo largo rato dando vueltas en la cama, recordando la velada de ayer. El baile, sus palabras, la mirada de sus ojos oscuros que parecía verla entera, sin adornos, sin máscaras. Usted cree que encaja, y no es así. Se levantó, se acercó a la ventana y abrió de par en par las pesadas cortinas de terciopelo. Londres despertaba. En la calle ya iban y venían los comerciantes. Se oía el golpeteo de cascos, los gritos de los vendedores de periódicos. Catherine apoyó la palma contra el cristal. Él tenía razón. Y eso era lo que más la enfurecía. No encajaba. Nunca había encajado. Era demasiado mordaz, demasiado independiente, demasiado inteligente para aquel mundo donde de una mujer solo se esperaba belleza, modestia y habilidad para mantener una conversación mundana. Por eso había aprendido a reírse, de sí misma, de los demás, de todo. Porque si te ríes primero, nadie verá que te duele. Pero Blackwell lo había visto. ¿Cómo? Llamaron a la puerta. «Lady Catherine», se oyó la voz de su doncella Sara. «Le han traído una carta. Adelante». Sara entró con un pequeño sobre en una bandeja de plata. Catherine lo tomó, reconociendo el sello de la vizcondesa de Richmond. Abrió el sobre y desplegó la nota. «Querida Catherine, gracias por honrar mi velada con su presencia. Espero que no esté demasiado cansada. Por cierto, debo confesarle, todos hablan de su baile con Lord Blackwell. Qué pareja tan inesperada. Él baila tan raramente. Debe de haberle causado una impresión. Con cariño, Lady Richmond». Catherine bajó lentamente la carta. Una impresión. Sonrió con sarcasmo, pero la sonrisa le salió torcida. No, era él quien le había causado una impresión a ella, y ahora no sabía qué hacer con eso. Los siguientes días, Catherine evitó los eventos sociales. Se excusaba alegando una leve indisposición, dolor de cabeza, cansancio, cualquier cosa con tal de no salir de casa y no arriesgarse a encontrarse con Lord Blackwell. Se enfadaba consigo misma por esta debilidad. Lady Catherine Devereux nunca huía de las dificultades, pero ahora no sabía cómo comportarse con un hombre que había logrado ver su verdadero yo en una sola noche. Su madre, Lady Devereux, notó su extraño comportamiento. «Catherine, querida, estás pálida», dijo durante el desayuno del jueves, estudiando a su hija por encima de la taza de té. «¿Quieres que llame al doctor?» «No hace falta, mamá». Catherine untaba distraídamente mantequilla en una tostada. «Solo estoy un poco cansada de la temporada. Demasiados bailes». «¿Demasiados?» Su madre arqueó una ceja. «Nunca antes te habías quejado. Al contrario, eras el alma de cada velada». Catherine guardó silencio. El alma de la velada. Qué acertado. Todos veían el brillo, nadie veía el vacío. «Por cierto», continuó Lady Devereux, dejando la taza, «la duquesa de Portland nos invita a una recepción en el jardín el sábado. Dicen que habrá un concierto al aire libre y fuegos artificiales por la noche. Vendrás, ¿verdad?» Catherine quiso negarse, pero su madre la miraba con tal expectación que no pudo. «Por supuesto, mamá. La finca de la duquesa de Portland se encontraba en las afueras de Londres, y sus jardines eran famosos en toda la ciudad. Setos cuidadosamente recortados, fuentes de mármol blanco, rosales que mareaban, y largas avenidas cubiertas de grava fina que crujía bajo los pies». Catherine caminaba junto a su madre por la avenida principal, intentando parecer interesada. Llevaba un vestido color lavanda con adornos de encaje en las mangas, y se había recogido el cabello de forma más sencilla que de costumbre, permitiendo que algunos rizos cayeran libremente sobre los hombros.
Alrededor ya se habían reunido más de 100 invitados. Damas con vestidos claros paseaban bajo sombrillas de encaje. Caballeros conversaban en grupos. Criados llevaban bandejas con limonada y helado. «¡Catherine!», la llamó una voz conocida. Se volvió y vio a Lady Charlotte Wells, su vieja amiga, que se apresuraba hacia ella sujetándose el sombrero de ala ancha. «Charlotte». Catherine sonrió, y fue la primera sonrisa sincera en varios días. «¡Qué alegría verte!». «¿Y yo a ti?». Charlotte la tomó del brazo. «Habías desaparecido. Todos preguntaban dónde estabas». «Descansando». «¿De qué? ¿De bailar con Lord Blackwell?». Catherine se quedó inmóvil. «¿Cómo sabes?». «Lo comenta todo Londres». Charlotte bajó la voz, inclinándose más cerca. «Bailaste con el hombre más inaccesible de la temporada. Es una sensación. Fue solo un baile». Catherine procuró que su voz sonara indiferente. «Ajá, solo un baile, después del cual desapareciste durante 3 días». Catherine iba a replicar, pero entonces se les acercó un grupo de jóvenes encabezados por Sir Reginald Temple, hijo de un rico industrial que en los últimos años había estado comprando las propiedades de aristócratas arruinados. «Lady Catherine». Sir Reginald se inclinó, pero en su reverencia había más burla que respeto. «Qué placer verla. Justo estábamos comentando su reciente triunfo». Catherine sintió cómo se le tensaban los hombros. «¿Qué triunfo, Sir Reginald?». «Pues cómo no», sonrió mostrando unos dientes grandes y blancos. «Consiguió hacer bailar a Lord Blackwell. Eso es casi un milagro, aunque dicen que los milagros son de muchas clases». Había algo desagradable en su tono. Varias personas a su alrededor soltaron risitas. «No entiendo a qué se refiere», dijo Catherine con frialdad. «Oh, a nada en particular». Sir Reginald se encogió de hombros. «Simplemente es sorprendente cómo algunas damas saben atraer la atención de los hombres, especialmente de aquellos que normalmente no la conceden. Supongo que eso requiere talentos especiales». Catherine palideció. La insinuación era clara y ofensiva. Varias damas apartaron la mirada, fingiendo no haber oído. Charlotte le apretó la mano. «Sir Reginald se está olvidando de sí mismo», dijo Catherine en voz baja, tratando de mantener la compostura. «En absoluto». Dio un paso más cerca y olía a tabaco y vino. «Solo digo lo que muchos piensan. Su familia, Lady Catherine, lleva mucho tiempo viviendo al borde de la bancarrota. Todo el mundo sabe que su padre perdió su fortuna jugando a las cartas. Y todo el mundo sabe que usted busca desesperadamente un partido ventajoso. ¿Acaso Blackwell no es un objetivo adecuado? Rico, soltero. Basta». La voz de Catherine tembló. «O quizá solo se está divirtiendo», continuó Sir Reginald, disfrutando claramente de su humillación. «Juega con los hombres como el gato con los ratones. Se burla de ellos y luego...». «Sir Reginald». La voz sonó baja, pero todos a su alrededor enmudecieron y se volvieron. Lord Andrew Blackwell estaba de pie a unos pasos de distancia. Vestía una levita clara y pantalones oscuros, y en la mano sostenía un bastón con empuñadura de plata. Su rostro estaba absolutamente sereno, pero en sus ojos bailaban llamas frías. «Lord Blackwell». Sir Reginald se volvió, y su sonrisa se tornó insegura. No lo había visto. Evidentemente, Andrew dio un paso adelante. De lo contrario, no se habría permitido semejantes declaraciones sobre Lady Catherine. «Yo solo estaba insultando a una dama», lo interrumpió Andrew, y su voz se volvió más fría que el hielo. «Públicamente, en presencia de testigos, e insinuaba cosas que no tienen ninguna relación con la realidad». Sir Reginald enrojeció. «¿Con qué derecho la defiende?». «Con el derecho de ser un caballero», respondió Andrew con sencillez. «Y usted, por lo visto, no lo es. El dinero no hace noble a un hombre, Sir Reginald. Solo muestra quién era antes de obtenerlo». A su alrededor se oyeron risas contenidas. Sir Reginald se puso aún más rojo. «Usted me está insultando». «No». Andrew negó con la cabeza. «Solo constato un hecho. Pero si lo considera un insulto, puede nombrar a sus padrinos. Estaré encantado de satisfacer su demanda». El silencio se volvió absoluto. Un duelo. Había propuesto un duelo. Sir Reginald abrió la boca, luego la cerró. Era rico, pero no estúpido. Blackwell era famoso por su maestría en la esgrima. Todo el mundo sabía que había pasado varios años en el continente donde había estudiado con los mejores maestros. Batirse con él era un suicidio.
Nosotros, que vivimos en el siglo XXI, escuchamos la palabra duelo y nos imaginamos una imagen romántica de una película. Oponentes nobles, espadas elegantes, un rasguño en la mejilla, reconciliación con una copa de vino. Pero en 1847, el duelo significaba algo muy diferente. Significaba una posibilidad real de muerte. Cada tercer duelo terminaba con la muerte de uno de los participantes. Un disparo de pistola en el pecho desde 10 pasos no dejaba oportunidades. Incluso si disparaban al aire, el oponente podía no hacer lo mismo. Significaba lesiones. Aquellos que sobrevivían a menudo quedaban lisiados de por vida, un ojo perdido, un rostro desfigurado, cojera, un brazo paralizado. Y lo más aterrador, significaba un colapso social. Incluso si sobrevivías y ganabas, la sociedad podía volverse en tu contra. Los duelos estaban fuera de la ley, y participar en ellos podía arruinar una carrera, una reputación, un futuro. Y no es una invención. Todos recordaban el verdadero duelo del duque de Wellington con el conde de Winchelsea en 1829. El primer ministro de Inglaterra se disparó debido a desacuerdos políticos. Recordaban cómo dos ministros de Relaciones Exteriores, George Canning y Lord Castlereagh, se dispararon en 1809, y ambos milagrosamente sobrevivieron, pero sus carreras quedaron arruinadas para siempre. Son personas reales, una historia real. Por eso Sir Reginald palideció. Se dio cuenta de que la apuesta no era el honor, sino la vida. Yo no quería ofender a nadie, murmuró Sir Reginald. Le ruego me disculpe, Lady Catherine. Hizo una reverencia y se marchó apresuradamente. Sus amigos lo siguieron, evitando mirar a Andrew. Andrew se volvió hacia Catherine. Lady Catherine, ¿se encuentra bien? Ella lo miraba, incapaz de articular palabra. La garganta se le cerró, y los ojos le escocían traidoramente. No había llorado en años, nunca lloraba en público. Pero ahora tenía ganas de hacerlo. Yo... tragó saliva. Gracias. No hay nada que agradecer. Le tendió la mano. ¿Paseamos? Ella tomó su mano, sintiendo cuán firme y seguro apretaba sus dedos. Se alejaron de la multitud, dirigiéndose hacia una alameda lejana, oculta a la vista por un seto. Charlotte se quedó atrás, con tacto, sin seguirlos. Cuando se quedaron solos, Catherine se detuvo y retiró su mano de la de él. ¿Por qué lo ha hecho? Y su voz tembló. ¿Por qué me ha defendido? Andrew la miró largamente. Porque se lo merecía. Usted sabe que él tiene razón. Se volvió, cerrando las manos en puños. Mi familia está realmente al borde de la ruina. Mi padre realmente lo perdió todo. Y yo realmente debo encontrar un buen partido. De lo contrario... ¿De lo contrario qué? Preguntó él en voz baja. De lo contrario nos echarán de casa, confesó, y nos quedaremos sin nada. Esperaba que él retrocediera, que la mirara con desprecio o con lástima, pero él simplemente asintió. Lo sé. Catherine se dio la vuelta. ¿Qué? Conozco su situación, repitió con calma. Lo sé desde hace tiempo, y sé por qué es usted como es. ¿Cómo? En su voz sonó un desafío. Fuerte, demasiado fuerte para su propio bien. Ha aprendido a reírse de todo, porque si no se ríe tendrá que llorar, y no puede permitírselo. Las lágrimas que había estado conteniendo brotaron de sus ojos. Se las secó rápidamente con la palma de la mano, enfadada consigo misma por su debilidad. No me mire. Pero él se acercó, y con cuidado, mucho cuidado, la tomó por la barbilla, obligándola a levantar el rostro. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Por qué teme que la vea tal como es en realidad? Sí, confesó. Porque la verdadera yo es débil, asustada, solitaria. No, negó con la cabeza. Es la mujer más valiente que conozco. Cada día se pone una máscara y sale a un mundo que la juzga por cada paso que da. Y no se rinde. Eso no es debilidad, Catherine. Eso es fuerza. Ella se estremeció al oír su nombre sin título. Nadie la llamaba simplemente Catherine, solo su madre, y rara vez. Andrew, susurró en respuesta. Él sonrió, con esa misma sonrisa fugaz que ella había visto en el parque. Así está bien. Estaban tan cerca que Catherine sentía el calor de su cuerpo, el aroma de su colonia, algo amaderado, con notas de sándalo. Su corazón latía tan fuerte que parecía que él debía oírlo. No lo entiendo. ¿Por qué usted? ¿Por qué precisamente yo?
Porque tú me ves, respondió simplemente. Y yo te veo a ti. Y ambos estamos cansados de escondernos. A lo lejos comenzó a sonar música. El concierto había empezado. Pero Catherine no oía nada excepto el latido de su corazón y la respiración queda de Andrew. Algo había cambiado. Algo se había roto dentro de ella. O al contrario, se había soldado. Y comprendió, con horror y éxtasis a la vez, que ya no podría reírse de él, porque había empezado a amarlo. La comprensión no llegó de inmediato, no en el momento en que estaban en el jardín de la duquesa de Portland, sino más tarde, en la profundidad de la noche, cuando Catherine yacía en su cama mirando la oscuridad del techo. Amor. Pronunció esa palabra en voz alta, en un susurro, probándola. Le pareció extraña, casi aterradora. Catherine Devereux nunca había pensado en el amor como algo real. El amor era para las novelas, para las muchachas ingenuas, para quienes podían permitirse el lujo de elegir con el corazón y no con la razón. Pero ahora ese sentimiento vivía en ella, pesado y cálido a la vez, oprimiéndole el pecho cada vez que recordaba la mirada de sus ojos oscuros, el sonido de su voz, el modo en que la había llamado simplemente Catherine. Y estaba mal, completamente mal, porque Andrew Blackwell, con todo su misterio y nobleza, no era alguien a quien pudiera permitirse amar. Necesitaba un marido con fortuna, conexiones, influencia, alguien que salvara a su familia de la deshonra y la miseria. Y Blackwell, sí, era rico, pero también era un hombre que evitaba la sociedad, que no aspiraba al poder, que vivía como si toda la alta sociedad no existiera para él. Y lo principal, nunca había hablado de matrimonio. Catherine se volvió de lado, abrazando la almohada. Debía olvidar. Debía volver a su vida habitual, a sus burlas y sonrisas, a la búsqueda de un partido adecuado. Era la única decisión sensata, pero el corazón no obedecía a la razón. Las 2 semanas siguientes transcurrieron en una extraña danza de acercamiento y alejamiento. Andrew aparecía en los mismos eventos que Catherine, pero se mantenía a distancia. A veces sus miradas se encontraban a través del salón, y él le hacía un leve gesto con la cabeza, y ella respondía con otro igual, procurando que su rostro permaneciera sereno. A veces se acercaba, intercambiaban unas cuantas frases corteses y se marchaba, dejándola con una sensación de cosas no dichas. Catherine no sabía qué sentía él. Era tan impenetrable como siempre, y eso la volvía loca. Había aprendido a leer a las personas por los detalles más mínimos, por el movimiento de las cejas, por la curva de los labios, por el modo en que sostenían las manos. Pero con Andrew, todas esas habilidades resultaban inútiles. Una mañana, mientras paseaba por Hyde Park con Charlotte, volvieron a encontrarse. Él montaba un semental negro, un animal alto y majestuoso que se movía con la misma gracia contenida que su dueño. Al verlas, Andrew desmontó y se acercó, llevando al caballo de las riendas. Lady Catherine, Lady Charlotte, hizo una reverencia. Una mañana espléndida para pasear. Lord Blackwell, Catherine hizo una reverencia, sintiendo cómo se aceleraba su pulso. Tiene razón, el tiempo es excepcionalmente agradable hoy. Charlotte le lanzó una mirada elocuente y se alejó discretamente hacia un parterre cercano, fingiendo examinar las flores. ¿Cómo se encuentra?, preguntó Andrew en voz baja. Después de aquel incidente. Catherine comprendió que se refería a la escena con Sir Reginald. Bien, gracias a usted. He oído que Sir Reginald ha abandonado Londres. Se ha marchado a su propiedad en Yorkshire. Dicen que decidió descansar del bullicio de la ciudad. En su voz resonó una burla apenas perceptible. Catherine sonrió involuntariamente. Supongo que su propuesta de duelo le causó impresión. Supongo. Andrew acarició el cuello del semental, y el caballo inclinó la cabeza agradecido. Aunque yo hablaba completamente en serio. ¿De verdad se habría batido en duelo?, preguntó Catherine. ¿Por mí? Él la miró, y en su mirada había algo que le cortó la respiración. Sí, respondió simplemente. Lo habría hecho. Durante unos segundos guardaron silencio. El semental resopló, sacudiendo la cabeza, y eso rompió el tenso silencio. Yo no sé qué decir, admitió Catherine. No necesita decir nada. Él sonrió con aquella sonrisa indefinible. Simplemente sepa que si alguna vez necesita protección, yo estaré cerca. ¿Por qué?, se le escapó. ¿Por qué hace esto?
Andrew tardó en responder. Luego dijo, muy bajo, porque por primera vez en muchos años he conocido a alguien con quien no quiero guardar silencio. Esas palabras resonaron como un eco en su cabeza durante todo el resto del día. Una semana después, llegó una invitación del Lord y Lady Cavendish para una cena en su residencia londinense. Catherine conocía a los Cavendish. Era una familia antigua e influyente, y sus recepciones siempre reunían a la flor y nata de la sociedad. Se puso un vestido de un profundo color esmeralda, con corpiño ajustado y falda amplia, ribeteada de terciopelo negro. La doncella le recogió el cabello en un peinado elaborado, adornándolo con horquillas de perlas. «Está espléndida, Lady Catherine», susurró Sara, retrocediendo para valorar el resultado. Catherine contempló su reflejo en el espejo. Sí, tenía buen aspecto, pero ¿para qué? ¿Para quién? ¿Para Andrew? Apartó ese pensamiento. La casa de los Cavendish estaba inundada por la luz de cientos de velas. En el comedor, revestido de madera oscura y dorados, había una larga mesa cubierta de plata y cristal. Los invitados se sentaban según un estricto protocolo: títulos, rangos, edad. Catherine quedó situada entre el anciano conde de Essex, que estaba sordo de ambos oídos, y el joven señor Wilfred Graham, hijo de un banquero, que evidentemente no sabía cómo comportarse en la sociedad aristocrática. Ella sonreía cortésmente, respondía a las preguntas del señor Graham, intentaba no prestar atención al hecho de que Andrew estaba sentado en el extremo opuesto de la mesa, junto a Lady Cavendish. Pero sentía su mirada. Cada vez que levantaba los ojos, se encontraba con sus ojos oscuros, y cada vez su corazón se saltaba un latido. La cena se prolongó dolorosamente. Servían plato tras plato: sopa de tortuga, faisán asado, ternera en salsa de vino, pasteles de venado, quesos, postres. Catherine apenas comió nada. Había perdido el apetito. Por fin terminó la cena, y las damas se retiraron al salón, dejando a los caballeros con el oporto y los puros. Catherine se sentó junto a la ventana, tomando un abanico, e intentó concentrarse en la conversación de Lady Cavendish sobre las nuevas modas de París. Pero sus pensamientos estaban lejos. Media hora después se abrieron las puertas del salón y los caballeros regresaron. Andrew entró de los últimos, y sus miradas volvieron a encontrarse a través de la estancia. Lady Cavendish anunció que quienes lo desearan podían salir a la terraza para admirar el jardín a la luz de la luna. Varias parejas se dirigieron hacia las puertas acristaladas. Catherine se levantó, disponiéndose a unirse a Charlotte, pero entonces Andrew se acercó a ella. «¿Me hace compañía?», preguntó en voz baja. Ella no pudo negarse. Salieron a la terraza. El aire era cálido, olía a jazmín y lilas. La luna pendía sobre la ciudad, llena y brillante, tiñéndolo todo de luz plateada. Andrew la condujo por los escalones hacia el jardín, alejándose de los demás invitados. Caminaron por un sendero estrecho entre parterres de rosas, y Catherine solo oía el susurro de su vestido y el suave crujido de la grava bajo sus pies. «Catherine», habló él por fin, y ella se estremeció ante la cercanía de su voz. «Necesito decirle algo». Ella se detuvo, volviéndose hacia él. El corazón le latía tan fuerte que temía que él oyera. «¿Qué?». Andrew vaciló. En su rostro se leía una lucha, como si intentara decidir si valía la pena decir lo que iba a decir. «Me marcho», pronunció por fin. Catherine sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. «¿Qué?». «En mi propiedad de Devonshire han surgido problemas». Se volvió mirando las rosas. «Necesito ir allí. Quizá durante unas semanas. Quizá durante toda la temporada». «¿Cuándo?». Su voz sonó ronca. «Pasado mañana». «Pasado mañana». 2 días. Catherine apretó el abanico con tanta fuerza que sus dedos palidecieron. «Yo comprendo», logró articular. «Catherine». Él se volvió hacia ella, y en sus ojos vio algo que nunca había visto antes: duda. «No quiero marcharme, pero debo hacerlo». «No necesita darme explicaciones». Intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. «Solo somos conocidos». «No», negó con la cabeza. «No somos simples conocidos, y tú lo sabes». Ella se volvió,
sintiendo cómo las lágrimas traidoras se agolpaban en sus ojos. «¿Qué quieres que diga, Andrew?», preguntó en voz baja. «¿Que te echaré de menos? ¿Que estas semanas me parecerán una eternidad?» «Sí», respondió él con sencillez, «porque yo también te echaré de menos, cada día, cada hora». Ella se giró y sus miradas se encontraron. «Entonces no te vayas». «Debo hacerlo». Dio un paso más cerca. «Pero volveré, lo prometo». «Promesas», sonrió con tristeza. «Todo el mundo hace promesas, pero no todos las cumplen. Yo no soy todo el mundo. Nunca hago promesas que no pueda cumplir». Extendió la mano y tocó con cuidado su mejilla. El contacto fue ligero, casi etéreo, pero Catherine sintió cómo un estremecimiento recorría su cuerpo. «Espérame», le pidió. Y ella, contra toda lógica y sentido común, asintió, porque no tenía elección. Ya lo amaba, y eso era más fuerte que todo lo demás. La primera semana después de la partida de Andrew, Catherine la pasó en un extraño aturdimiento. Acudía a recepciones, sonreía, bailaba, mantenía conversaciones, pero todo aquello parecía irreal, como si estuviera interpretando un papel en una obra de teatro en la que había olvidado sus líneas. Se sorprendía a sí misma buscándolo con la mirada entre la multitud, sabiendo que no lo encontraría. Su mano se dirigía involuntariamente hacia el abanico cuando alguien abría la puerta del salón, con la esperanza de que fuera él. Pero cada vez la decepción la golpeaba como una nueva ola. No había cartas. Catherine no sabía qué había esperado. Quizá una breve nota, un par de líneas sobre cómo había ido el viaje, cómo iban las cosas en la finca. Pero pasó una semana, luego otra, y el silencio se volvía cada vez más opresivo. «Otra vez no estás escuchando». La voz de Charlotte la devolvió a la realidad. Estaban sentadas en el saloncito de la casa de los Devereux, y ante ellas, sobre la mesa, había muestras de telas desplegadas para nuevos vestidos. Su madre había insistido en el encargo. «La temporada aún no ha terminado, y debes lucir impecable». «Perdona». Catherine se frotó el puente de la nariz. «¿De qué hablabas?» Charlotte suspiró y dejó a un lado un trozo de seda verde. «Catherine, soy tu amiga, y veo lo que te está pasando. Lo echas de menos». «No sé de quién». «Por favor». Charlotte levantó la mano. «No finjas. Todo Londres vio cómo os mirabais el uno al otro aquella noche en casa de los Cavendish. Era como se miran los enamorados». Catherine apretó los labios. Quería rebatirlo, pero ¿de qué servía? «Aunque así sea», dijo en voz baja, «eso no cambia nada. Se ha ido, y no sé si volverá». «Volverá», afirmó Charlotte con seguridad. «Los hombres no miran a las mujeres como él te miraba a ti, si piensan desaparecer para siempre». «Puede ser». Catherine se levantó y se acercó a la ventana. En la calle caía una llovizna fina que convertía Londres en una acuarela difuminada. «Pero aunque vuelva, no tengo tiempo para esperar». Charlotte frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Catherine se volvió. Su rostro estaba pálido y en sus ojos se leía el cansancio. «Ayer mi padre recibió una carta de los acreedores. Exigen el pago inmediato de las deudas. Si no encontramos el dinero para finales de mes, nos espera un escándalo público. El embargo de nuestros bienes. Posiblemente la prisión por deudas para mi padre». «Dios mío». Charlotte palideció. «Catherine no lo sabía». «Nadie lo sabe». Catherine volvió a la mesa y pasó maquinalmente las muestras de tela entre sus dedos. «Lo mantenemos en secreto. Pero el tiempo se agota. Y mi madre ya ha insinuado que debo pensar seriamente en el matrimonio. Pero si amas a Blackwell, el amor no paga las deudas», dijo Catherine con brusquedad, y en su voz resonó la amargura. «El amor no salvará a mi familia de la deshonra. Necesito un marido rico, y preferiblemente cuanto antes». Charlotte guardó silencio, sin saber qué decir, y Catherine se volvió de nuevo hacia la ventana, sintiendo cómo algo dentro de ella se quebraba lentamente. Debo explicar por qué Catherine no tenía elección. Porque para nosotros, los hombres y mujeres modernos, suena como una drama. Casarse por conveniencia para salvar a la familia. Pensamos, bueno, consigan un trabajo, vendan algo, tomen un crédito. Pero en ese tiempo, para una familia noble que se encontraba en deudas, solo había un camino, y conducía al infierno.
Primero llegaban los acreedores, exigían el pago inmediato. Si no había dinero, comenzaba el proceso de quiebra pública. Descripción de los bienes. Venta en subasta, muebles, pinturas, plata familiar, todo lo que se pudiera convertir en dinero. Y toda la ciudad lo sabía. Los periódicos publicaban listas de los quebrados. Era una humillación pública. Y luego, la prisión por deudas. Marshalsea, Fleet, King's Bench. Estos nombres de prisiones infundían terror. Allí caía el padre de familia, y a menudo la familia lo seguía, porque no tenían a dónde ir. Las condiciones eran monstruosas: ratas, enfermedades, hambre. La gente pasaba décadas allí, porque solo se podía salir pagando la deuda. Pero ¿cómo pagar si estás en prisión? Charles Dickens describía esto en sus obras. Su propio padre estuvo en Marshalsea en 1824, y el pequeño Charles trabajaba en una fábrica de velas para ayudar a la familia a sobrevivir. Esto es lo que significaba vergüenza para la familia Catherine, no un concepto abstracto, una pobreza concreta, prisión y muerte. Al día siguiente recibieron una visita en casa. El vizconde Ralph Montgomery era un hombre de unos 35 años, con rasgos regulares, cabello castaño rojizo cuidadosamente peinado y modales de caballero impecable. Su familia poseía extensas tierras en Surrey y prósperas minas de carbón en el norte. Tenía dinero, mucho dinero. Estaba sentado en el salón frente a Catherine y su madre, sosteniendo una taza de té con tal elegancia que parecía posar para un retrato. Lady Devereux, Lady Catherine. Su voz era profunda y agradable. Me alegra que me hayan recibido. Siempre nos complacen las visitas, Lord Montgomery. Lady Devereux sonreía tan ampliamente que Catherine se sintió incómoda. Especialmente las de personas tan respetables como usted. Es usted demasiado amable. El vizconde dejó la taza y se volvió hacia Catherine. Lady Catherine, debo confesar que hace tiempo que la admiro desde la distancia. Su belleza e ingenio son conocidos en todo Londres. Catherine se obligó a sonreír. Me halaga, Lord Montgomery. En absoluto, se inclinó hacia adelante. Solo digo la verdad. Y si me lo permite, me gustaría conocerla mejor. Quizá me haría el honor de acompañarme en un paseo por el parque mañana. Catherine sintió cómo su madre se tensaba a su lado. Era una proposición, el primer paso del cortejo. Rechazarlo significaría ofender al vizconde y perder posiblemente la última oportunidad de salvar a la familia. Será un placer, Lord Montgomery. Oyó su propia voz, como si perteneciera a otra persona. El vizconde se iluminó con una sonrisa. Espléndido. Pasaré a recogerla a las 2 de la tarde. El paseo resultó ser una tortura. El vizconde Montgomery era cortés, culto, contaba historias interesantes sobre sus viajes por Italia y Francia. Era exactamente como debía ser un pretendiente ideal: adinerado, con título, educado y completamente ajeno. Catherine caminaba a su lado por la alameda de Hyde Park. Asentía en los momentos apropiados, sonreía, respondía a las preguntas. Pero dentro de ella crecía un vacío. Aquel era el banco donde Andrew se sentaba con un libro. Aquel era el recodo donde lo había visto rescatar la muñeca de una niña. Cada rincón del parque le recordaba a él, y esos recuerdos eran más afilados que cuchillos. Lady Catherine. El vizconde se detuvo junto a la fuente. ¿Puedo ser franco? Por supuesto. Ella se volvió hacia él. No soy un hombre joven, comenzó, y no soy dado a largos cortejos. Necesito una esposa, una compañera de vida, la señora de mis casas y madre de mis hijos. Veo en usted precisamente a esa mujer. Catherine sintió un frío en el pecho. Lord Montgomery. Conozco la situación de su familia. Y su voz se suavizó. No la juzgo. Al contrario, admiro cómo se mantiene firme en circunstancias tan difíciles. Y estoy dispuesto a ayudar. Si acepta convertirse en mi esposa, todas las deudas de su padre serán saldadas. Su familia estará a salvo. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo y la abrió. Dentro había un anillo con un gran zafiro rodeado de diamantes. No le pido una respuesta ahora, pero piénselo. Tiene una semana. Catherine miraba el anillo y le parecía una hermosa jaula. Aquella noche no pudo dormir. Yacía en la oscuridad, escuchando cómo el reloj de la repisa de la chimenea desgranaba los minutos
y pensaba en la elección que debía hacer. El vizconde Montgomery o la ruina, la seguridad o el amor, el deber o el corazón. Se levantó, se puso la bata y se acercó al escritorio. Sacó una hoja de papel, mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir. Andrew, no sé si esta carta llegará a ti. No sé si quieres recibirla. Pero debo escribir, porque si no lo hago, me volveré loca. Prometiste volver. Pero han pasado casi 3 semanas y no he tenido noticias tuyas. Quizá lo hayas olvidado. Quizá solo fui un capricho pasajero. Quizá me equivoqué en todo. Pero incluso si es así, debo decirte la verdad. Te amo. Amo tu silencio, que dice más que las palabras ajenas. Amo cómo me ves tal como soy. Amo tu bondad, tu fuerza, tu misterio. Y temo estar perdiéndote sin haberte llegado a tener de verdad. Dentro de una semana debo dar respuesta a un hombre que me ha propuesto matrimonio. Es una elección sensata. Salvará a mi familia. Es lo que debo hacer. Pero no quiero ser sensata. Quiero estar contigo. Vuelve, por favor. Vuelve antes de que sea demasiado tarde. Catherine. Releyó la carta, y las lágrimas caían sobre el papel, difuminando la tinta. Luego dobló la hoja, la selló con lacre y la guardó en el cajón del escritorio. No le enviaría. No podía. Porque sería una debilidad. Porque no tenía derecho a pedirle algo que él, quizá, no podía dar. Pero escribirla debía hacerlo. Aunque solo fuera para confesarse a sí misma. Su corazón ya no le pertenecía. Pertenecía a un hombre que había desaparecido, dejando solo una promesa y el silencio. 6 días. A Catherine le quedaban 6 días hasta el momento en que debía dar su respuesta al vizconde Montgomery. Los pasó en una especie de estupor febril. Recibía las visitas del vizconde, paseaba con él, escuchaba sus relatos sobre la finca de Surrey donde vivirían. Él era paciente, atento, incluso tierno a su manera. Traía flores, libros, una vez un chal de la cachemira más fina, traído de la India. «Es precioso», dijo Catherine, desplegando la tela color marfil con bordados dorados. Pero le temblaban las manos. Cada regalo, cada cortesía del vizconde eran un eslabón más de la cadena que lentamente la aprisionaba. Y ella lo sabía con toda su alma, que si decía sí, nunca más volvería a ser libre. Su madre estaba exultante. «Es perfecto, Catherine», repetía cada noche. «Rico, noble, apuesto. Y realmente te aprecia. No encontrarás mejor partido». Su padre guardaba silencio. Pero en sus ojos Catherine veía la vergüenza. La profunda y dolorosa vergüenza de un hombre que había llevado a la familia al borde de la catástrofe, y ahora se veía obligado a contemplar cómo su hija se sacrificaba por sus errores. Una noche, cuando el vizconde se hubo marchado tras otra visita, su padre la detuvo en el pasillo. «Catherine», su voz sonaba ronca, «no estás obligada a hacer esto». Ella lo miró, el rostro demacrado, los ojos apagados, las canas en el cabello que un año atrás no estaban allí. «Sí lo estoy, papá», respondió en voz baja. «De lo contrario, la deshonra nos espera a todos». «La deshonra». Él sonrió con amargura. «Ya estoy deshonrado, pero tú mereces ser feliz». «La felicidad es un lujo que no podemos permitirnos». Catherine lo besó en la mejilla y se dirigió a su habitación sin volverse. Porque si se volvía, se echaría a llorar. Y se había prometido a sí misma no llorar. 2 días antes de que expirara el plazo, Catherine recibió una invitación de la duquesa de Somerset para una velada musical. Normalmente habría ido con gusto. La duquesa era célebre por sus recepciones, donde actuaban los mejores músicos de Europa. Pero ahora Catherine solo deseaba una cosa: quedarse en casa, en el silencio, a solas con sus pensamientos. Pero su madre insistió. «Es la última gran recepción antes del fin de la temporada. Debes asistir. Muestra a todos que eres feliz. Feliz». Catherine estuvo a punto de echarse a reír. Se puso un vestido de un profundo tono burdeos, el color que más le favorecía, realzando la palidez de su piel y el oro de su cabello. La doncella le recogió el cabello con sencillez, dejando algunos rizos caer libremente sobre los hombros. Ninguna joya,
salvo un fino collar de perlas al cuello, regalo de su abuela. En el espejo la contemplaba una mujer hermosa y elegante con los ojos vacíos. La casa de la duquesa de Somerset rebosaba de gente y música. En la gran galería habían dispuesto hileras de sillas, y al fondo, un pequeño estrado para los músicos. Las velas en los candelabros de cristal proyectaban una luz suave sobre los techos pintados y los marcos dorados de los retratos. Catherine entró junto a su madre, e inmediatamente varias cabezas se volvieron hacia ellas. Oía los susurros. Siempre había susurros. «Lady Catherine, el vizconde Montgomery, la boda pronto. ¡Qué partido!». Ella sonreía, asentía, intercambiaba cortesías, automáticamente, mecánicamente. Charlotte la encontró junto a una columna. «Tienes un aspecto horrible», dijo sin rodeos. «Gracias». Catherine intentó esbozar una sonrisa, pero no lo consiguió. «Catherine». Charlotte le tomó la mano. «Aún puedes rechazarlo. No es demasiado tarde». «Sí lo es». Catherine negó con la cabeza. «Mañana daré mi respuesta al vizconde y diré sí». «Pero, Charlotte, por favor». En la voz de Catherine resonó una súplica. «No sigas. He tomado mi decisión». Charlotte quiso decir algo, pero en ese momento comenzó la música. El violinista empezó a interpretar una sonata de Mozart, una melodía tierna y melancólica que hacía que el corazón se encogiera. Catherine cerró los ojos, dejando que la música la envolviera. En esos instantes podía olvidarlo todo, las deudas, el vizconde, la elección que la desgarraba por dentro, y al hombre que ya no estaba a su lado. La música alcanzó su clímax, una nota alta y pura que temblaba en el aire, y luego se desvanecía lentamente. «Disculpen el retraso». La voz no queda, pero en el silencio repentino entre las piezas musicales, todos la oyeron. Catherine abrió los ojos. Andrew Blackwell estaba en la entrada de la galería. Estaba pálido, su rostro mostraba el cansancio de quien no ha dormido en varias noches. El cabello revuelto, la levita arrugada, nada parecido al habitualmente impecable Lord Blackwell. Pero los ojos, sus ojos oscuros la encontraron de inmediato entre la multitud. Y el mundo se detuvo. La duquesa de Somerset se levantó de su asiento. «Lord Blackwell, qué sorpresa. Creíamos que aún estaba en Devonshire. Acabo de regresar». Hizo una reverencia sin apartar la mirada de Catherine. «Ruego me disculpen la molestia». «Oh, ninguna molestia». La duquesa sonrió. «Justo va a comenzar la siguiente pieza. Tome asiento, por favor». Pero Andrew no se dirigió a las sillas. Atravesó la galería, lenta, deliberadamente, y se detuvo justo frente a Catherine. A su alrededor estalló una nueva oleada de susurros. «Catherine», pronunció, y su voz sonaba ronca. «Necesito hablar contigo». Ella no podía respirar, no podía pensar, solo podía mirarlo. Ese rostro familiar que aparecía en sus sueños cada noche. ¿Ahora? ¿Aquí? Sí. Él extendió la mano. «Por favor». Lady Devereux agarró a Catherine del codo. «Catherine, esto es indecoroso». Pero Catherine ya había posado su palma sobre la mano de él. Salieron de la galería bajo decenas de miradas curiosas. Andrew la condujo por el pasillo hasta una pequeña biblioteca. Cerró la puerta y se apoyó contra ella de espaldas, como si temiera que alguien irrumpiera. «Andrew», comenzó Catherine, pero él levantó la mano. «Déjame hablar, por favor, porque si no lo digo ahora, no lo diré nunca». Ella guardó silencio. Él respiró hondo. «No me marché porque quisiera», comenzó. «Hubo un incendio en mi propiedad. Se quemó el ala este. Varias personas resultaron heridas. Necesitaba estar allí, ocuparme de todo, reconstruir, cuidar de la gente». Catherine se llevó la mano a la boca. «Dios mío». «No escribí», continuó él, «porque cada día pensaba, mañana todo se arreglará y volveré». Pero los días pasaban y comprendí que no podía regresar hasta haber hecho todo lo que debía. Pero todo este tiempo, su voz se quebró, todo este tiempo pensé en ti. Cada minuto. «Andrew». Cuando recibí la carta de Grayson, dio otro paso hacia ella, donde escribía que ibas a casarte, yo... Catherine se quedó inmóvil. «Yo no...». Subí al carruaje en ese mismo instante. La interrumpió. «Viajé 3 días sin parar, porque no podía permitir que hicieras eso.
No podía permitir que te casaras con un hombre al que no amas. ¿Cómo sabes que no lo amo? Y las lágrimas asomaron a sus ojos. Él se acercó tanto que ella sentía el calor de su cuerpo. «Porque me amas a mí», dijo él simplemente. «Igual que yo te amo a ti». Las palabras que ella había esperado tanto tiempo por fin sonaron, y derribaron todos los muros, todas las defensas, todas las máscaras. «¿Me amas?» Su voz temblaba. «Sí». Tomó su rostro entre las manos, obligándola a mirarlo. «Amo tu fuerza, amo tu risa, amo la forma en que te escondes tras las burlas cuando te duele. Amo tu valentía, tu orgullo, tu soledad, que es tan parecida a la mía. Te amo entera, sin máscaras, sin fingimientos, y quiero que estés conmigo, no porque seas sensato, no porque deba ser así, sino porque no puedo imaginar mi vida sin ti». Catherine cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Pero mi familia, las deudas, debo... Sé de las deudas, la interrumpió. Y ya me he ocupado de ellas. Anoche cuando llegué a Londres, me reuní con los acreedores de tu padre. Todas las deudas están saldadas. Ella abrió los ojos incrédula. ¿Qué? Todas, repitió él. Hasta el último penique. Tu familia está a salvo. Pero, ¿por qué? ¿Tú no... ¿No estaba obligado? Sonrió. No, pero te amo. Y no permitiré que te cases por conveniencia cuando puedes casarte por amor. Catherine no miraba y el mundo a su alrededor se desdibujaba por las lágrimas. ¿Quieres decir? Andrew se arrodilló. Sacó del bolsillo una pequeña caja y la abrió. Dentro había un anillo, simple, elegante, con un solo diamante que brillaba a la luz de las velas. Catherine de Vereux, y su voz sonó firme. No soy tan rico como el vizconde de Montgomery. No te prometo lujo ni triunfos sociales, pero te prometo honestidad. Te prometo verte tal como eres. Te prometo amarte como eres. Fuerte, mordaz, solitaria, hermosa. ¿Quieres casarte conmigo? Catherine cayó de rodillas junto a él, tomó su rostro entre las manos y lo besó. El primer beso verdadero, lleno de lágrimas, risas y todo aquello que habían guardado dentro durante tanto tiempo. Sí, susurró cuando sus labios se separaron. Sí, 1000 veces sí. Él deslizó el anillo en su dedo y brilló como una promesa. Luego simplemente se quedaron sentados en el suelo de la biblioteca, tomados de la mano, en silencio, porque ya no hacían falta más palabras. Cuando salieron de la biblioteca, la velada musical ya había terminado. Los invitados formaban grupos en el vestíbulo y las conversaciones cesaron cuando Andrew y Catherine aparecieron en la puerta, mano con mano, con idénticas sonrisas en los rostros. Lady de Vereux se acercó primero. Catherine, ¿qué? Comenzó, pero se interrumpió al ver el anillo en el dedo de su hija. Mamá. Catherine apretó la mano de Andrew. Permíteme presentarte a mi prometido, Lord Andrew Blackwell. Andrew hizo una reverencia. Lady Devereux sería feliz si bendijera nuestra unión. La madre los miró, a la hija que por primera vez en muchos años parecía verdaderamente feliz, y al hombre que la miraba como si fuera el centro de su mundo. Y lentamente, muy lentamente, sonrió. Os bendigo. Alrededor sonaron aplausos. Charlotte corrió y abrazó a Catherine, sollozando de alegría. La duquesa de Somerset sonreía como si hubiera sabido que así sería. Incluso el vizconde Grayson se acercó y palmeó el hombro de Andrew. Por fin, amigo mío, pensé que nunca te decidirías. Y Catherine permanecía en el centro de todo ese ruido, esas felicitaciones, esa alegría, y sentía cómo algo dentro de ella que había estado roto durante tanto tiempo por fin sanaba. Ya no estaba sola, era amada. Mucho más tarde, cuando los invitados se habían marchado y Londres se sumergía en el silencio nocturno, Andrew acompañó a Catherine hasta su casa. Caminaban despacio, sin querer separarse. «¿Sabes?», dijo Catherine, «todavía no puedo creerlo. Que hayas vuelto, que todo esto sea real. Créelo». Se detuvo y se volvió hacia ella. «Porque no me iré a ninguna parte, nunca». «¿Lo prometes?». «Lo prometo». Ella sonrió, con esa misma sonrisa que una vez fue una máscara y ahora se había vuelto verdadera. «¿Y recuerdas cómo me burlaba de ti?». «Lo recuerdo», sonrió. «Me llamabas fantasma, hombre enigma, murciélago». «Fui una tonta», admitió ella.
No. Tomó su mano y la besó. Fuiste tú misma, y fue de ti de quien me enamoré. Se quedaron un poco más bajo las estrellas, escuchando cómo Londres respiraba a su alrededor. Esta ciudad enorme, ruidosa, cruel y hermosa que los había unido. Y entonces Andrew hizo una reverencia, prometiendo venir por la mañana, y se marchó en la noche. Catherine lo observó hasta que su silueta se disolvió en la oscuridad. Y supo, con esa certeza que no requiere pruebas, que él volvería. Porque siempre cumplía sus promesas. Y porque el amor verdadero, no desaparece en la oscuridad. Brilla más que cualquier estrella.